Ambos televisores se pueden conseguir por precios similares dependiendo de cada tienda, o por lo menos eso aplica para Colombia. No estoy seguro en el resto de países cómo sea el tema de los precios en ambos modelos. Las principales diferencias serían, primero, el sistema operativo, obviamente Google TV para el TCL y Tizen para el Samsung. Y en cuanto a los controles remotos, el del V8000 se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. La fluidez del sistema operativo por parte del Samsung me parece que es un poco más rápida a la hora de la navegación en general, cuando quieren abrir alguna aplicación y por supuesto cuando quieren cargar algún video, ya sea de YouTube, de Disney Plus, de Amazon Prime o de alguna otra aplicación. Y en cuanto a asistentes de voz, ambos son compatibles con el asistente de voz de Google, pero en el caso del Samsung, en algunos países, por ejemplo aquí en Colombia, de fábrica no es compatible con ese asistente de voz, y para eso tendrían que cambiar la región a un país como por ejemplo Estados Unidos, donde sí sea compatible con ese asistente de voz, mientras que el TCL, obviamente de fábrica aquí en Colombia y prácticamente en todos los países, es compatible con el asistente de voz de Google. Y por supuesto la principal ventaja del sistema operativo Google TV es que tiene una mayor variedad de aplicaciones y de ser necesario se le pueden instalar archivos APK, mientras que al Samsung no se le pueden instalar archivos externos. Aún así la tienda de aplicaciones me parece que es muy amplia, y si cambian la región de su televisor Samsung pueden adquirir otras aplicaciones, aunque pueden perder otras. En la descripción del video les dejo un link a otro video donde explico cómo hacer el cambio de región o país en caso de que así lo quieran. En ambos modelos es compatible la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, pero en ninguno de ellos se puede lo que se conoce como Multiview ni tampoco pantalla superpuesta. Y en cuanto a entradas, recuerden que el TCL P735 se comercializa como si tuviera puertos HDMI 2.1, pero no es compatible con lo más importante de esa tecnología, que son los 120 Hz en 4K, por lo cual los tres puertos HDMI que tiene, desde mi punto de vista, son HDMI 2.0, tiene la ventaja de que tiene un puerto USB 3.0 y dos puertos de 3,5 mm, uno para auriculares y uno para conectar a un conversor de entradas compuestas. Mientras que por parte del V8000 no cuenta con puertos de 3,5 mm y tampoco cuenta con puertos USB 3.0, y sus tres puertos HDMI también son HDMI 2.0. Por todo lo demás son prácticamente iguales. Una de las principales diferencias en cuanto a calidad gráfica es que la uniformidad de colores grises es mucho mejor en el Samsung V8000, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, mientras que en el P735 sí que se puede notar más efecto de pantalla sucia, principalmente en las esquinas de la pantalla. Aunque al ver contenido con más color, el efecto de pantalla sucia en el TCL podría llegar a pasar como algo tolerable y en algunos casos como algo casi desapercibido. En cuanto al apartado gaming, deben saber que ambos televisores generan como tal o tienen como tal un modo juego que permite los menores y por ende los mejores tiempos de input lag posibles. La diferencia principal es que el TCL cuenta con Game Bar, mientras que el V8000 no cuenta con esta función. En la Game Bar del TCL hay un acceso directo para activar o desactivar la función de HGIG, que lo que hace es mejorar el contraste y el brillo en videojuegos que tengan alto rango dinámico, mientras que en el V8000 deben ir a configuraciones y modificar esto acá en el parámetro de modo juego para poder activar lo que se conoce en este caso como HDR juego, que es lo mismo que HGIG, que cumple la misma función, aunque en el V8000 suelen no notarse cambios tan perceptibles. Desde mi punto de vista considero que la Game Bar del TCL no es la gran cosa. Hubiera sido genial que le hubieran añadido modos de imagen como tienen por ejemplo las Game Bar de los televisores LG o la Game Bar de algunos televisores Samsung de gamas más altas. Y como tal pueden acceder a esta opción de maestro de juegos, que al activarla lo que va a hacer es mejorar los tiempos de input lag a lo máximo posible que se puede en este modelo TCL P735.
Ambos televisores cuentan con muy buenos tiempos de input lag, en la práctica se sienten muy bien. Yo considero que ningún gamer quedaría insatisfecho con estos televisores, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes, es decir, de televisores, y que sus precios no son tan altos. Ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz en 4K y tampoco son compatibles con frecuencias de actualización variables. Aún así, para hacer televisores de gama baja o de gama de entrada, el rendimiento en esta área es más que decente. Desde mi punto de vista, casi cualquier usuario podría disfrutar de una buena experiencia gaming. Obviamente, no se trata de televisores con tecnologías avanzadas, como ya he mencionado, pero de todas formas pueden funcionar muy bien con una Xbox Series X o con una PlayStation 5 o aún con una tarjeta gráfica de PC que sea muy potente. El manejo del movimiento en el apartado gaming fue muy bueno en ambos televisores, pero cuando ven contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan algo a algún dispositivo HDMI, por ejemplo un decodificador de señal digital, si bien el manejo del movimiento también es bueno en ambos modelos, me parece que en el Vevo 8000 es un poco peor, porque si bien cuenta con la opción de suavizar la imagen activando los ajustes de claridad de imagen, colocando este parámetro en automático o modificando de forma manual el parámetro reducción de vibración de imagen, no es tan bueno el resultado como si lo es en el TCL P735. Aquí sí debo decir que la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation hace un mejor trabajo en el TCL P735, mostrando menos efecto de vibración o conocido como judder y mostrando menos artefactos. Aún así me parece que el trabajo en el Vevo 8000 es por lo menos muy aceptable. En cuanto al alto rango dinámico, el TCL es compatible con la tecnología Dolby Vision, mientras que el Vevo 8000 no. El TCL genera dos modos de imagen con el Dolby Vision, pero yo considero que el HDR10 no tiene casi nada que envidiarle al Dolby Vision. Y ahora con la tecnología HDR10 en ambos modelos, la principal diferencia es que la saturación de color por parte del TCL suele ser mayor, más aún cuando activan este parámetro color dinámico, que hace que el televisor sature aún más ciertos colores. Y como siempre he dicho, en cuanto a representación de colores, siempre suele ser cuestión de gustos. Hay personas quienes valoran más una representación de colores más suave y no tan saturada, mientras que hay usuarios que prefieren una mayor saturación de color. Y en cuanto a cantidad de brillo, las diferencias no suelen ser muy grandes entre ambos televisores, pero en la mayoría de modos de imagen, o prácticamente en todos los modos de imagen, el resultado es un poco más brillante por parte del Samsung Vevo 8000. Aún así, el resultado en cuanto a brillo puede ser más que suficiente en el TCL P735 para aquellas personas que no sean exigentes en cuanto a este parámetro de brillo. Y aquí además también quiero aprovechar para hablar del escalado de imagen. Para estos resultados utilizo el modo de imagen cine en el TCL y el modo de imagen película en el Samsung. Los resultados son muy similares en cuanto a escalado de imagen en ambos modelos. Recuerden simplemente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Este contenido que están viendo, todas estas escenas son en rango dinámico estándar, y tanto en esta situación como también en el alto rango dinámico, la diferencia principal en estos modos de imagen es que el Vevo 8000, como pueden percibir, muestra resultados un poco más cálidos. También deben tener presente que los ángulos de visión en ambos modelos no son buenos porque tienen paneles VA, con lo cual sus colores tienden a perder mucho volumen y lucir blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, lo cual puede resultar relevante cuando, por ejemplo, vean un partido de fútbol o alguna película con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Cabe mencionar además que el manejo de los reflejos en ambos modelos no es el mejor, tanto porque tienen paneles VA como por el hecho de que sus cantidades de brillo no son muy altas. Aún así, el manejo de los reflejos, por lo menos de aquellos que provienen por medio de focos de luz, es aceptable.
Y por supuesto, uno de los aspectos más importantes para muchas personas, incluyéndome, es el rendimiento en escenas oscuras. Si bien ambos televisores cuentan con panel VA, el tipo de tecnología de retroiluminación en ambos modelos es diferente y ninguno cuenta con la función de atenuación local. El rendimiento en esta área en ambos televisores no es el mejor. En la mayoría de escenas, principalmente aquellas que tienen alto rango dinámico, se puede notar mucho efecto clouding o de nubosidad y también leves sangrados de luz. Y si bien el TCL cuenta con parámetros como color dinámico, como ennegrecer o como el parámetro micro dimming que se supone ayudarían a decrecer estos efectos, realmente no hacen nada por intentar decrecerlos y simplemente afectan en este caso el personaje que está siendo iluminado. Y por parte del Samsung, pues los parámetros que tiene, como por ejemplo gama o detalle de la sombra, tampoco hacen mucho por aminorar estos efectos clouding y sangrados de luz. Y lo único que queda en ambos televisores es reducir la cantidad de brillo. Eso sí que ayuda a decrecer un poco el efecto de nubosidad o clouding y los sangrados de luz, pero obviamente en ambos modelos el decrecer la cantidad de brillo, como voy a mostrar en este momento, afecta como tal toda la imagen, oscureciendo también en este caso el personaje o los personajes u otro tipo de formas que deban ser iluminados en pantalla. Debo decir que en la gama baja o en la gama media baja hay televisores con paneles VA que muestran muy buenos resultados en esta área, pero estos dos modelos no son los mejores, no tienen un rendimiento muy bueno, aunque tampoco me parece que sea terrible, puede ser tolerable para la gran mayoría de usuarios. Aquí además quiero aprovechar para hablar del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia de ambos modelos es la misma, de 20 watts. El rendimiento como tal es muy aceptable en ambos modelos, pero me parece que es un poco peor en el TCL porque el sonido suena un poco apagado. No me parece terrible, simplemente que me parece que si bien el sonido del Samsung tampoco es que sea muy potente, me parece que suena un poco más claro o levemente más nítido. De todas formas, aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Obviamente no es lo mismo escucharlos a través de un video como el hecho de escucharlos en la vida real, pero así más o menos se hacen una idea de cómo podrían resultar. Repito, no digo que el rendimiento del TCL sea terrible, simplemente que entre estos dos me gustó un poco más el rendimiento del Samsung sin que sea algo sorprendente. Y el calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos modelos ese calentamiento se encuentra dentro de un rango de temperatura más o menos normal, excepto en la parte baja de la pantalla del Vivo 8000, donde la temperatura sí tiende a incrementarse, lo cual he notado en todos los televisores Samsung de gama baja y gama media que tienen un diseño ultra delgado, como es el caso de este Vivo 8000. Ya para ir terminando, quiero decirles que es verdad que algunos suscriptores y personas a nivel mundial se han quejado de algunos televisores Samsung porque supuestamente no duran tanto o porque supuestamente después del año sufren algún tipo de defecto que es casi irreparable o que es muy costoso. Pero lo mismo también ha pasado con televisores TCL. También ha pasado con algunos modelos de la marca LG, también ha pasado con algunos modelos de la marca Hisense y aún también con algunos modelos Sony. Lo que deben tener presente es que muchas veces o bien se puede deber a que algún lote de estos modelos pueda salir con algún defecto de fabricación
y o también se puede ver al cuidado que ustedes tengan con estos televisores. Como mencionado en algunos videos, el cuidado principal es siempre mantenerlos conectados a un buen regulador de voltaje. Lo otro es que cuando los apaguen por medio del control remoto y no apagando directamente el regulador de voltaje. Todo esto es porque el sistema electrónico de estos televisores de hoy en día puede resultar algo levemente delicado, teniendo en cuenta cambios bruscos en cuanto a la alimentación de energía. Por tal razón, entonces cuiden muy bien sus televisores. Pero sí es cierto que por lo menos aquí en Colombia el TCL cuenta con la ventaja de que tiene un año de garantía extra en comparación al BU8000. Y que si quisieran un año de garantía extra en el BU8000 les tocaría pagar más o menos un 10% extra en comparación al valor del televisor. Y listo, para ir terminando entonces, la respuesta más simple entre cuál de estos modelos escoger. Si quieren un televisor con Google TV, obviamente el TCL sería una mejor opción suponiendo que no existieran más modelos en el mundo. Y por calidad gráfica es cuestión de gustos. Y en cuanto a rendimiento del sistema de sonido, ya mencioné que me gustó un poco más el rendimiento por parte del BU8000. Y en cuanto al rendimiento en escenas oscuras, en ambos televisores es muy parejo. No es que sea terrible, pero tampoco es el mejor, teniendo en cuenta las comparativas que he realizado con otros televisores de gama baja que también tienen panel VA. Entonces, para resumir, todo depende principalmente del sistema operativo que ustedes prefieran y del sistema de sonido. Yo personalmente me iría por el BU8000, que tiene igualmente una cantidad de aplicaciones más que suficientes y en caso de ser necesario le pueden comprar una Android TV Box. Pero el TCL es cierto que es más económico, desde mi punto de vista no está para nada mal. Y listo, no siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.